Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Y después de la clásica intro ahí, como vieron en el título de este video, vamos a estar restaurando las últimas cositas como para instalarlas en el auto, a ver si podemos ir a dar una vueltita ya dentro de poco tiempo. Así que estoy acá con todos estos componentes: la varilla de la palanca de cambios, esta es la varilla que va desde la palanca de cambios a la selectora, la palanca del freno a manos, estas son las guías de los asientos delanteros, aquí está el cable del freno de manos y bueno, este es el chapón que va abajo ahí a la salida de la palanca de cambios. Esta es la gomita que va a estar toda reventadísima, o sea, esta goma va en conjunto con esto, está toda rota, así que yo ya me anticipé y la adquirí, la compré. Aquí tengo nuevito para colocarle el fuelle nuevo y este es el fuelle para la selectora que está en la caja de cambios. Y bueno, y aquí tenemos, esto es también el cobertor de la palanca de la parte exterior ahí del freno de manos. Estos son los soportes que van ahí al final del cable, bueno, el resorte del freno de mano. Y acá tenemos estos dos chapones que son también para protección de la palanca, si no me equivoco, van aquí a los laterales de ese fuelle de goma para que no se golpee nada. Así que todos estos componentes los vamos a estar restaurando ya para empezar a instalarlos en el auto. Aquí la varilla de la palanca de cambios tienen sus bujecitos todos nuevitos, yo ya lo había cambiado una vez, mandado a cambiar en realidad, así que esto está en buen estado. Vamos a limpiarlo un poquito y ponerle grasa nueva nomás, y el resto de las cosas las vamos a estar algunas cepillando con el esmeril y otras limpiándolas con agua y jabón, algún desengrasante, algo. Arranquemos a trabajar.
Listo, muy bien, ya terminé de restaurar todas estas piezas. Como pueden ver, quedaron 0 kilómetros. Estuve limpiando aquí el cable del freno a mano, pero bueno, no me maté porque la verdad no salía a estar recontra percudido. Y bueno, como vieron, las estuve limpiando, sacando toda la mugre posible. Después una lijadita rapidito, desengrasamos todo y pasamos a pintar. Para eso estuve aplicando negro satinado, el tono de negro que estoy usando para la mayoría de las cosas que pinto ahí del auto. Este es de la marca Spray Color, que como ya saben lo compré en Pinturas Misioneras. Además de todos los productos que utilicé y que estoy utilizando para todo el trabajo de pintura y restauración de mi Fiat 147. Los muchachos ahí del local de acá de Verá me atienden súper bien, siempre muy piolas. Además la empresa cuenta con sucursales en Posadas y en El Dorado también. Tienen una cuenta en Instagram, así que se las voy a estar dejando en la descripción del video. Les voy a estar dejando los contactos por si quieren comunicar con ellos, porque también hacen asesoramiento técnico y bueno, envío de productos a toda la provincia de Misiones, así que para cualquier consulta se contactan con ellos. Como les dije, voy a estar dejando los contactos aquí abajo en la descripción. Muy conforme con la presa y la atención, lo envío a domicilio. Bueno, entonces, como son componentes que van ahí en la parte de abajo del auto, primero le pasé un primer como para que tenga una capa más gruesa nomás de pintura, pero de todas formas esto no tiene la misma dureza que lo tendría una pintura bicomponente. Les estuve sacando toda la pintura vieja aquí a las guías. En realidad esto trae las guías pintadas, pero bueno, es una pintura al horno muy resistente. Pero bueno, yo la pinté con aerosol nomás, pinté aquí estas partes y las guías no las pinté, porque si bien lo único que haría es que se va a despintar cuando el asiento corre por acá, pero esas cascaritas de pintura que van saliendo se van acumulando y van haciendo que el deslizamiento del asiento aquí sea trabado. Yo calculo que con una capita de grasa acá para lubricar va a ser suficiente para que el asiento corra bien y para mantener y proteger de la oxidación a los rieles estos. Por supuesto tiene que ser una película muy finita nomás para que no se haga un enchastre. De vez en cuando darle mantenimiento, ponerle un poquitito más de grasa. Tengo que armar aquí la palanca de cambios. Esto también lo vamos a estar lubricando aquí con un poquito de grasa entre medio de cada uno de los componentes, así no hay desgaste en el rozamiento. Lo que descubrí y no sabía era por qué esto tiene esta forma tan rara así, y bueno, después de haber limpiado veo que esto tiene aquí una unión de goma como para que no se transmitan las vibraciones de la caja a la palanca. Así que ahora voy a pasar a colocar cada una de estas cosas en su lugar. I know I may be young, but I've got feelings too. And I need you to do it, but I feel like doing. So let me go and just listen. I know I may be young, but I've got feelings too. And I need you to do it, but I feel like doing. So let me go and just listen.
I may be young, I've got feelings too, and I need to do what I feel like doing. So let me go and just listen. Doing, so let me go and just listen. Muy bien, gente, ya terminé de instalar todos los componentes que estuve restaurando ahí. Y como vieron, por supuesto, ya instalamos entonces la palanca del freno a manos, la palanca de cambios, los rieles ahí de los asientos que ya están todos restauraditos y pintados también. Por aquí abajo tenemos instalado entonces lo que es toda la parte del varillaje y el cableado del freno de manos. Si pudieron notar, aquí le tuve que fabricar un soporte para este lado del cable del freno de manos, porque se acuerdan que yo lo había suprimido cuando fabriqué aquí el cajón de la batería, así que por eso fabriqué este. Le puse una goma bastante gruesa con un tornillo y tuerca pasante. Y por aquí está instalada la varilla de la palanca de cambios con el fuelle y todo nuevito, los chapones restaurados y la varilla que llega hasta el selector con el fuelle nuevo que entra en la caja de cambios. Así que ya está todo terminado. Ya tenemos conexión mecánica entre la palanca y la caja de cambios. Lo que voy a hacer ahora es entonces probar que funcionen bien todos los cambios, las diferentes velocidades. Así que vamos a poner en marcha el auto y con eso estaríamos por este video. Listo, muy bien, como pudieron ver ahí ya funciona bien todos los cambios, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, reversa. Ya tenemos toda esta parte terminada, ya estoy casi que puedo salir a dar una vuelta. Me falta instalar el sistema de frenos en el auto, que es lo que creo que me voy a poner a hacer próximamente. Sí, ya le tiro la butaca acá adentro del auto y pruebo salir a dar una vueltita por ahí. Estoy re ansioso por terminar con esto, pero parece que falta tan poco, pero lleva bastante tiempo dedicarle a cada cosa. Obviamente siempre haciendo las cosas con paciencia para que, bueno, tener los mejores resultados posibles. Aunque seguro surge algún inconveniente, pero bueno, hay que tratar de ponerle la mejor onda posible. Espero que les haya gustado este video, gente, un avance más en el Fiat 147. Si es así, déjenme un like,
no olviden de compartirlo, suscríbanse a mi canal si es la primera vez que están viendo uno de mis videos y aún no están suscriptos. Péguense una vuelta por mi canal y miren toda la serie de videos que tengo de la restauración del 147. Quiero dejarlo impecable de exposición, así que muy interesantes los videos. Péguense una vuelta y bueno, y por acá los dejo. Nos vemos en el próximo video. Chau chau.